Uzumaki es un manga de horror publicado entre los años de 1998 y 1999. Su autor es Junji Ito y es un artista de manga que, por lo que se puede ver, es un especialista en el género. La obra cuenta con un total de 19 episodios repartidos en 3 volúmenes, esto basándome en los volúmenes que yo tengo. A partir del año 2017 es cuando Panini Comics adquiere la licencia para poder publicarlo, y es debido a esto que se puede leer de manera legal y física en mi país. Aunque yo asumo que desde mucho tiempo antes se podía hacer eso, todo gracias al internet. Y serán estas ediciones las que usaré para realizar esta pequeña reseña. En grandes rasgos, Uzumaki nos cuenta la historia de Kiri Goshiwa, quien vive en el pueblo de Kouzuru junto a su familia y a su novio Shuichi. En su pueblo ocurren diversos sucesos extraños o paranormales que siempre están relacionados a las espirales, las cuales parecen esconder tras de sí algo misterioso, algo maligno. Encierran un misterio que está muy estrechamente relacionado con el pueblo. En este primer volumen se nos cuentan diversas historias en las que Kirie, y por extensión su novio, protagoniza o acaba inmiscuida en los sucesos extraños que ocurren en el pueblo y que de una u otra manera acaban teniendo algo que ver con las espirales. De hecho, y según las palabras del novio de Kirie, esto es algo conocido como la maldición de la espiral que azota al pueblo y que es la causa principal de estos fenómenos extraños. Se podía decir, al menos en este primer volumen, que el manga no tiene una trama o una historia en general. En esta ocasión nos encontraremos una serie de historias que, salvo una excepción en los primeros 2 capítulos, no tienen ninguna relación entre sí. En palabras más simples, la problemática que se nos plantea en el episodio se termina en ese mismo episodio, y en la mayoría de los casos los sucesos ocurridos en episodios pasados no vuelven a mencionarse. Si bien esto de buenas a primeras puede llamar mucho la atención, sobre todo si decides leer todo el manga en un periodo de tiempo muy corto, cosa que no es difícil de ignorar, porque además si tiene tan solo 19 episodios y 3 volúmenes, eso te lo puedes leer fácilmente en un solo día. Nunca dejas de preguntarte por qué la gente actúa como si lo ocurrido en un episodio nunca hubiera pasado. Y esto se acentúa más si te pones a pensar en que hay gente que acaba desapareciendo o que se ve afectada por la maldición de la espiral, o en los numerosos testigos que presencian los sucesos ocurridos que pasan en este pueblo. Por otro lado, las historias que se nos muestran suelen ser bastante buenas. El autor tiene buena mano para crear unas historias que siempre se ven envueltas en una atmósfera misteriosa, intrigante, incluso se puede sentir bastante deprimente. Da la impresión de que en ese pueblo nadie es feliz, aunque pienso que esto puede deberse al efecto que causan la ausencia de color en las páginas también. Durante las primeras páginas que componen en este primer volumen podemos ver historias que, aunque llegan a ser algo incómodas o con argumentos que pueden parecer en un principio algo absurdos, pronto dejan ver lo siniestro que los rodea, y sumado al dibujo que maneja el autor, que deja ver el esfuerzo y la sensación hipnótica que le imprime a todas las espirales que por obligación van a aparecer en este manga, además de las deformaciones u expresiones grotescas que pueden llegar a mostrarse y que pueden llegar a incomodar a más de uno. Por mi parte, aunque no me incomoda este tipo de dibujo y que pese a que no soy capaz de dibujar, siento que debo darle mérito a este esfuerzo, pues me parece algo bastante bueno. En el segundo volumen continuamos con las historias episódicas, siempre relacionadas con las espirales y mostrando maneras cada vez más ingeniosas o rebuscadas, depende de tu punto de vista, de hacer historias en base a ellas. Sin embargo, poco a poco se nos va dando a entender que en el pueblo el fenómeno de la maldición de la espiral va en aumento, y esto se hace patente con las mismas historias que suelen ser más intensas, más impresionantes, y que en ocasiones hay tramas que necesitan más de un episodio para poderse finalizar. En esta ocasión, diversos sucesos ocurridos en capítulos anteriores sí tienen más consecuencias y se usan para disparar nuevas historias. Considero que este capítulo tiene historias que son también bastante interesantes y que acaban involucrando a más personajes y elementos que serán utilizados más adelante en el tercer volumen. El dibujo se mantiene igual de bueno y personalmente me parece que esto es algo en el que el autor no falla, y básicamente las cosas buenas que había dicho sobre este primer volumen se mantienen en este. Para el tercer volumen las cosas sí ya cambian un poco. Verán, al término del volumen 2 nos quedamos en un suceso que por su naturaleza traería consecuencias negativas al pueblo. Al inicio de este volumen podemos ver las consecuencias que acabo de mencionar, y tras un par de capítulos de preparación, como si fuera algo de calentamiento,
comienza una historia que ahora sí contiene su propio inicio, desarrollo, nudo y desenlace. En esta ocasión, una reportera va junto con su equipo a cubrir el desastre que ha ocurrido en el pueblo. La maldición de la espiral hace que acabe sola y varada en el pueblo, sin la posibilidad evidente para huir, y ahora tendrá que enfrentarse a los fenómenos extraños que están ocurriendo en él. Acabará encontrándose con Kiri y buscarán la manera de escapar del pueblo, de la maldición de la espiral que cada vez está más intensa y los fenómenos extraños que le rodean, mientras intentan indagar con la verdad detrás de todo eso. Ahora, pese a que por fin tenemos una historia que busca tener un desarrollo y un misterio a resolver, a estas alturas y ya encontrándome tan acostumbrado a las historias episódicas, ya se siente como que es algo que llega tarde y que no es tan interesante como debió haber sido. Y que además, como no cuenta con los suficientes episodios, no puede destacar en realidad. Incluso, pese a que elementos en volúmenes anteriores son rescatados y utilizados aquí, no me terminan de convencer, incluso ciertos aspectos en los últimos capítulos que van relacionados con hacer movimientos bruscos o gritar, se sienten como algo surgido de la nada y pese a que son explicados y se utilizan mucho, no te terminas acostumbrando a ello. Respecto al final, y ya había comentado que esta trama que finaliza la obra da la sensación de necesitar más episodios para contarse de manera adecuada. Conforme esta trama se va desarrollando y se van añadiendo nuevos misterios que nos llevan a nuevos lugares y que muestran cosas relacionadas a la maldición de la espiral, y aunque dan cierta explicación a la misma y que como en un ciclo sigue siendo un patrón en espiral, pero no termina de sentirse completamente satisfactorio, aunque creo que tener un final algo ambiguo es la intención del autor. Ahora sí, lo que sí me gustó es que hay cierto detalle sobre el destino de los dos protagonistas principales que me parece algo entrañable y hasta cierto punto lindo. Por mi parte, y aunque he comentado ciertas cosas negativas respecto a esta obra, y pese a que siento que el final es algo insatisfactorio y que no sostiene como se debe una parte tan importante en una historia como lo es su conclusión, considero que este manga, los 3 volúmenes que lo componen, son bastante buenos. Sin dudarlo te quedarás con alguna de las historias que encontrarás en sus páginas y quizá tendrás una que se vuelva tu favorita o quizá una que te haya impactado a su manera en particular. No me considero un experto en el tema del manga, no lo soy y no es mi intención pretender serlo, pero considero que Uzumaki es algo que vale la pena leer, por lo menos por el morbo que puede generar en algunas personas las historias tan extrañas y el dibujo tan desconcertante que se nos presenta. Como sea, considero que este manga es bastante bueno y que vale la pena darle un vistazo. Puede ser una lectura bastante interesante, sobre todo si no estás acostumbrado a leer manga. Respecto a otros temas relacionados con la obra, tengo entendido que existe una película en imagen real que se estrenó en el año 2000. Y también como parte de la promoción de la misma, se lanzaron ediciones especiales de este manga, que entre otras cosas contienen comentarios del autor y un capítulo extra, el cual no soy capaz de confirmar si ya viene incluido en las ediciones Panini que yo leí, aunque es algo que yo supongo que no. Adicionalmente, desde el 2019 se tiene confirmado un anime de Uzumaki que se estrenará en algún momento de este año 2021. Tengo entendido que se contará con 4 episodios y respetará la estética en blanco y negro del manga original. Y bueno, esto ha sido todo lo que tengo que decir respecto a Uzumaki y pueden considerar este video como terminado. Y bueno, una cosa más, aquí les habla el autor de este video. Les quiero comentar que este ha sido mi primer video en este canal, que espero que les haya sido de su agrado. Si veo que esto funciona, de poco en poco seguiré produciendo nuevos videos y sobre diferentes temas. No especifico cuáles porque pretendo hablar de todo un poco. Quiero hablar de películas, de libros, mangas, animes, algo de música y otras cosas que se me pueden ocurrir conforme la marcha. Ya comprenden, ¿no? Y ahora sí, sin más que decir, hasta ese entonces. Hasta luego.